Yo que Larga data. vos sos una persona muy joven, pero yo yo lo más vi. de Rebelde Way por ahí. Exacto. Va a estar llegando hoy a las 9 de la noche al Coliseo Podestá con la obra Made in Lanús, junto con varios que fueron nuestros cómplices. Sí. Alberto Ajaca, Sí. Vanessa González, Sí. que entrevistamos a ambos, y solo no entrevistamos a Esteban Meloni. Entradas por PlateaNet, y en la puerta del teatro del otro lado está Malena Solda. Hola Malena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Por favor, un gustazo hablar con vos. Bueno, en la previa a 3 horitas de arrancar la obra acá en el Coliseo con, Made in Lanús. Contanos un poquito cómo te preparás para la llegada ahora a las 9 en nuestro querido Coliseo y con una obra con tanta historia, ¿no? Bueno, la verdad que me preparo con mucha alegría. Hice una parada técnica en Citibel. Muy Estoy bien. tomando un café con torta. Muy disfrutando del barrio, que me parece muy bonito. Y ahora salgo para allá, para el teatro. Muy contenta de estar cerrando la gira porque es la anteúltima fecha. Sí. En el Coliseo Podestá, Su Majestad Coliseo Podestá, donde arrancamos al principio de la gira el año pasado. Sí. Y bueno, muy emocionada porque tiene la pista debajo del escenario, porque es la cuna del teatro rioplatense, porque La Plata siempre es un placer visitarla. Y bueno, muy contenta de hacer estas últimas funciones de Made in Lanús, que nos dio muchísimas satisfacciones a lo largo de mucho tiempo. Claro, claro. Me imagino, ya hace unos meses deben ser también especiales las funciones, ¿no? Porque, el director era el querido Luis Brandoni, que, lamentablemente lo perdimos hace poquito, y él quería mucho esta obra. ¿Cómo es ahí también llevar un poco el nombre de él? Y la verdad que fue un privilegio haberlo conocido y haber trabajado esta obra con él, que la conocía a la perfección, y fue muy generoso en transmitirnos todo lo valioso de la pieza, sus experiencias personales, sus experiencias profesionales actuándola. Si querés cuento brevemente cómo es el argumento, para que la gente que no la vio se entienda. Made in Lanús es la historia de dos parejas que nacieron en Lanús y se criaron en Lanús, y por motivos políticos una de esas parejas se tiene que ir a vivir a Estados Unidos. Cuando la obra comienza, esa pareja que estaba viviendo afuera vuelve a Buenos Aires por unos días y se reencuentra con la familia, porque dos de ellos son hermanos. Sí. Y empieza una conversación y un intercambio entre cómo fue o cómo es vivir afuera de la Argentina, con hijas, con una pareja, con otra cultura y otro idioma, y también cómo fue quedarse en el país durante esos 10 años, peleándola diariamente, la lucha cotidiana. El negro, que interpreta Alberto Ajaca, es mecánico. La Yoli, que lo hago yo, soy ama de casa. Sí. Y son personas que muy dignas, pero que pelean permanentemente, le piden fiado al almacenero, se las rebuscan. Total. Pero tienen una hija que aspira, que va a estudiar y va a progresar. Y digamos que el conflicto se plantea, sin spoilear nada, se plantea porque el tema es qué es mejor, lo que se plantea en esta escena, qué es mejor, quedarse en la Argentina donde uno es, donde tiene su identidad, su barrio, su familia, o irse a vivir al extranjero donde no te conoce nadie, no tenés un arraigo, pero hay una economía un poco más estable, o bastante más estable, y uno puede proyectar ciertas cosas con mucha más facilidad que con los vaivenes propios de la economía de la Argentina. Claro, como que te queda la sensación de que no hay en realidad una opción correcta, sino que siempre en una de las dos hay algo que... Tal cual, eso es lo interesante, que ninguno esté equivocado, todos tienen razón en lo que plantean, ¿no? Hay 4 posturas distintas, o 2 más fuertes y otras, o 3 más fuertes y otras menos fuertes, pero digamos que todos tienen razón en los argumentos que dan, las ventajas y las desventajas de vivir acá y de vivir allá. Y eso es lo que hace difícil resolver el conflicto, que plantea, nos vamos todos para allá, si allá se vive mejor. Claro. Y no, depende cómo lo veas. Sí, además, entonces ahí empieza la discusión. Sí, es súper interesante eso. Me acuerdo también cuando hablamos con Vanessa y también con Alberto, lo que tiene, o por lo menos a mí me parece interesante de esta obra, que esta temática de irse afuera versus quedarse acá, primero que es transversal a un montón de momentos de Argentina, se puede aplicar a distintas décadas, con distintos gobiernos en distintos momentos.
Y después que está todo muy plagado del prejuicio, porque hay mucho prejuicio a favor y en contra de que irte afuera, para algunos es lo mejor, te vas a ir a un super país, o para otros es lo contrario. Sos un cepallo, ¿cómo te vas a ir afuera? Claro, pero además para uno mismo, porque a veces uno toma una decisión siempre pensando de que no está 100% seguro de que tomó la decisión correcta. Claro, total. Sí, así es, tal cual. Hay cosas que uno no evalúa porque las tiene que vivir para saber qué le van a suceder o qué le van a faltar. Y hay cosas que uno da por sentado que están acá, que van a estar en todas partes del mundo, y no es así. Hay una idiosincrasia propia nuestra que tiene que ver con conocer al vecino, con ser solidario, con estar al pie, con que si a alguien le pasa un problema, salimos todos a ayudarlos, con esa solidaridad, con esa sensación de pertenencia fuerte y al mismo tiempo melancólica del argentino que no se da en otras culturas, en otros países. Claro. Y es muy difícil cuando uno vive afuera encontrarse que está solo. Claro. De hecho, siempre buscamos otros argentinos para sentirnos menos solos. Sí, la famosa me fui a tal país y estaba lleno de argentinos, ¿viste? Vos decís, pero te fuiste de vacaciones y estás buscando argentinos, es verdad. Total. Sí. ¿Y cómo laburás, Male, a la hora de, ya sea esta obra Made in Lanús o en general, cuando empezás con los primeros ensayos de un laburo nuevo, ¿qué tan obsesiva sos con la letra? ¿Qué tan buena memoria tenés? ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, la memoria va variando con los años y también depende de la situación. Si estoy tranquila tengo mejor memoria y si estoy un poco alterada, estresada o con mucho trabajo tengo menos memoria, como nos pasa a todos, ¿no? Claro. Pero sí, soy muy, muy, muy respetuosa de la letra, lo tomo como una partitura. Cuando la obra está muy bien escrita, como es el caso de Made in Lanús, con un conocimiento de la estructura dramática y de la retórica, como tenía Nelly Fernández Tiscornia, es un placer, no hay que agregarle nada, hay que decir las cosas tal cual están escritas y la obra fluye y te lleva solo a la emoción. Claro. Cuando la obra no está tan bien escrita o no es tan sólida, bueno, trato de llegar a acuerdos con el director y con mis compañeros antes de empezar a ensayar o en el medio de los ensayos, pero una vez que fijamos algo ya queda así para mí. Soy como bastante, no sé si decir esquemática, pero es más de un actor clásico, como un músico que se dedica a la música clásica que no puede improvisar. Bueno, claro. Yo puedo improvisar, pero si siguiendo un lineamiento, claro. Siguiendo la letra, o sea, la propia letra me va marcando los propios matices noche a noche. No es porque me aburrí, cambio la letra o agrego algo porque estoy aburrida. No, eso no, yo no lo tomo así. Me adapto cuando mis compañeros lo hacen, pero no es lo que corresponde, me parece. La letra marca los límites y la cancha y también las posibilidades. Claro. Y hay que jugar siempre en el mismo terreno. Si de repente me corres el arco, es medio difícil. Claro. Y recién, bueno, por todos estos motivos que me estás comentando, me cae, digamos, de maduro porque aceptaste este papel, que es una obra que atraviesa, creo yo, a todo el mundo y que les hace sentir muchas cosas. Pero en general, quiero saber vos que trabajaste un poco de todo, en teatro, en cine, en tele. ¿Qué ponderás vos a la hora de decir, bueno, este papel decido hacerlo, le doy para adelante con este proyecto? Bueno, no se da como en este caso, como bien vos decías, que me dijeron, ¿querés hacer Made in Lanús? Sí. Cualquier personaje, no importa. Te pregunta. No se da siempre. Entonces yo hago como una ecuación. Bueno, a ver qué tal es el texto, el guión, el libro de teatro. Y qué tal es el director o la directora. Y quiénes son mis compañeros. Ajá. Y cómo es mi personaje. Y ahí hago como una cuenta y digo, bueno, está bien, vamos para adelante, nada es perfecto en la vida, me voy acomodando, sé que tengo para apoyarme en esta persona o en esta otra, o en el personaje, o en el texto, en fin. Claro. Desafío, me gusta. Como decía en la presentación de la entrevista, a mis tiernos 8 o 9 años, yo me tomaba un café con leche y miraba Montaña Rusa. Gran programa, el primer programa que vi, digamos, tira diaria, que la seguí entera. ¿Cómo recordás esos inicios en Montaña Rusa? Un programón que te lo deben recordar todo el tiempo. Sí, no, con mucho cariño, con mucha ternura. Para nosotros también, dentro del programa, fue un grupo hermoso que nos seguimos viendo, nos queremos muchísimo. Siempre que nos vemos hay amor, hay cariño, hay alegría. Vivimos
situaciones muy fuertes, de muchas emociones, de mucho trabajo, porque eran jornadas larguísimas de grabación, y sobrevivimos porque éramos personas sanas y nos queríamos. Cuando alguien me lo recuerda, también puedo entender que están recordando su propia infancia, como te pasa a vos, ¿no? La abuela que les llevaba la merienda, o que paraban, hacían un parate para estudiar y miraban el programa y después retomaban, como toda una época lo lleva, y eso me da mucha ternura también. Bueno, como te decía recién Iván, él te recuerda por ese papel, yo por ahí que soy un poco más joven, con papeles de Rebelde Way, de Soy Gitano. Sí, y quería preguntarte en general, fuera de nosotros dos, ¿quién sentís vos de la gente con quien más te representan? Que si hubo algún personaje en particular que la gente por ahí te vea por la calle y te diga, ay, tal. Y bueno, el de Montaña Rusa sin duda. El personaje que hice en Cuéntame cómo pasó en la televisión pública también. También la Yoli por Madrid Lanús, el otro día en el subte en Buenos Aires me decían, ay, te fui a ver al teatro, y era una referencia para ellos también. Pero bueno, los más populares son los de la tele. Después yo tengo mis corazoncitos también con los del cine y con los del teatro. Claro. Y bueno, repasando un poco tus laburos, tiras diarias, bueno, hiciste de todo. Uno piensa, por ejemplo, en Mujeres Asesinas, con una tónica súper cruda, historias, digamos, muy fuertes. Muy violento. Televisión por la Identidad, Rebelde Way, algo más juvenil, o Gasoleros, algo más familiar. Sí. Los simuladores. Uno piensa en eso y va por todo, digamos, hay muchas vertientes. Y quiero preguntarte, bueno, hoy hay mucho menos tira diaria, pero ¿vos te sentías más cómoda con formato tira diaria, que me imagino son horas y horas de laburo, o te gustaba más el tema unitario, estilo Mujeres Asesinas? Y los unitarios eran más amables, eran más humanos. La tira diaria dejabas kilos, terminabas más delgada, claro. Más agotada, más exigente, pero bueno, creo que hoy hay tan poco de audiovisual que lo que me propusieran diría que sí, porque la verdad que lo extraño muchísimo. Todos lo extrañamos, el público también, porque no es lo mismo, por más que hay algunas producciones en las plataformas, no tiene la misma llegada, no es tan popular como un programa en la tele donde nadie tiene que pagar para verlo, ¿no? Llegás a más población todavía. Sí, además el tema de la costumbre, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, Gasoleros, 9 de la noche. Había una cosa también de la época. De ritual. Claro. De ritual. De familia, de sentarnos todos a cenar, a mirar esto juntos. Claro, tal cual. Era un ritual hermoso. ¿Y cómo ves, ya que me das el pie, que lo tenía acá como para preguntarte eso, el tema de la poca, cómo está la industria de ustedes, ¿no? Hay muy poca ficción de aire, pero también migró un poco el laburo al mundo de las plataformas como Netflix, etcétera. ¿Cómo lo sentís vos que estás ahí laburando en esto? Bueno, se concentró muchísimo el trabajo en poquitas productoras, creo que 5 como mucho, o sea, en una mano me entran todas. Y hay algunas producciones, pero no son pocas también. El Instituto de Cine prácticamente no filma, así que películas no hay, salvo las que producen estas mismas plataformas, con lo cual lo que se decide es, desde el punto de vista de producción, no se decide con el mismo criterio que se puede decidir desde un instituto de cine, donde la mirada está puesta en la cultura y no en qué es lo que rinde en una plataforma y qué no, digamos, es más comercial. Claro. Nada, es bastante triste y duro el panorama, porque es muy difícil poder vivir de la profesión si no estás haciendo teatro y si no te va bien, porque estamos todos haciendo teatro, porque es lo único que hay. Entonces no es que al teatro le va bárbaro, es que no hay otra forma de sustentarse, digamos, prácticamente. Y bueno, está concentrado todo, claro, como en otras áreas. Bueno, sí, nosotros acá entrevistamos, todo el tiempo actores, actrices, el tema del teatro está full. Y bueno, sí. vos que hiciste, mientras armaba la entrevista, yo te recordaba de un montón de tiras, pero mientras armaba la entrevista viendo tu laburo, hiciste más de 30 tiras, laburos así en tele, películas, teatro. Sí. Cuando arrancaste con esto, ¿eras, digamos, la típica persona que hacías lo que te gustaba y ya con eso estaba bien, o soñabas con laburar de esto? ¿Lo proyectabas o empezó como un juego y terminó en tu medio de vida, digamos?
No, empezó como un juego de muy chiquitita, a los 8, 7, 8 años, 9. Y yo ya fui a estudiar teatro a esa edad porque me gustaba, no para ser actriz. Mejor dicho, mi mamá me llevó porque ella vio que me gustaba, no porque quisiera que yo fuera actriz. Claro. Pero también desde chica yo decía que iba a ser actriz, así que siempre pensé que iba a vivir de esto. Me sorprendió un poco la irrupción de la televisión con Montaña Rusa porque fueron a buscar adolescentes a una muestra de teatro y justo estaba yo y bueno, se dio toda esa casualidad. Pero yo siempre me formé, siempre estudié y en un momento sentí que bueno, que si quería dedicarme a hacer personajes más complejos me faltaba un poco de formación, Claro. con lo que hacía en las tiras no alcanzaba. Claro. Y ahí me tomé un año sabático y fui a estudiar a Londres teatro clásico. Estudié un año intensivo y después volví y hice más cine y más teatro. ¿Y cómo, brevemente? Hablando de Montaña Rusa, ¿cómo recordás eso? Porque, digamos, primer laburo, el tema de que te empiezan a reconocer. ¿Cómo fue tu primera afer con la notoriedad en la calle? Porque una persona por ahí que fue muy difícil porque el público era adolescente y yo era adolescente. Claro. Yo era muy tímida y los adolescentes cuando están en grupo son muy expresivos, por decirlo de alguna manera. Y yo me quería meter abajo de una silla porque me gritaban cualquier cosa. Buah, situaciones un poco que hoy serían altamente cancelables. Claro, pero pensá cómo hubiera sido ese mismo momento hoy con tantas redes sociales, que tenés de todo. Vuelvo loca, porque tenés la gente que te transmite, que te ama y después también hay mucho hateo. No, y los que te roban en la foto, que es una falta de respeto, es como que falta educación todavía con ese tema. No, hubiese sido terrible, hubiese sido peor. También hoy el tema de la IA, viste que muchos actores están manifestándose con el tema de eso. Bueno, son tus herramientas, tus caras, tus gestos, tu voz. Y nada, es un tema eso también. Sí, me supera, te voy a decir. Yo creo que a todos. Total, sí, es verdad. Es la nueva era, lo que se viene. Bueno, le recordamos a la gente que hoy, para el que esté escuchando usted mi cómplice, hoy mismo. Todavía están a tiempo, de hecho. Sí, están a tiempo. Salgan ya al Coliseo Podestá a comprar entradas, que a las 9 empieza la función. A las 9 arranca la función de Made in Lanús. Estamos hablando con la querida Malena Solda. Va a estar llegando acá con Vanessa González, Esteban Meloni y Alberto Ajaca. Las entradas por PlateaNet o ahí en la puerta del teatro. Y contanos para cerrar, Male, tus próximos pasos para este año, el año que viene, ¿qué se viene? ¿Qué podés contarnos? Mira, todavía no sé, voy a tomarme unas vacaciones y en agosto arranco con todo, pero no sé dónde todavía. Bueno, se vienen o sea, terminás ahora con Made in Lanús, que quedan las 2 funciones y vacaciones. Sí. Espectacular. Lo dijo con voz de quiero vacaciones. Con ganas de que me joder fueron muchos años. Sí. Merecido, entonces. Bueno, Male. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y lo mejor hoy en la función. Gracias, muchas gracias. Un beso grande. Un abrazo grande. Chau. Malena Solda, vos no viste Montaña Rusa. No. Vista joven. No.